La evolución de la pandemia del coronavirus sigue preocupando en el conjunto de nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, en nuestra provincia y también en nuestra comarca, por supuesto también en Aracena. La evolución es de un crecimiento sostenido en cuanto a contagios se refiere y por tanto ello ha hecho que se estén implementando por parte de las diferentes administraciones las medidas oportunas. En lo que se refiere a nuestra comunidad, Andalucía, la autoridad delegada competente, que es la Junta de Andalucía, estableció con su entrada en vigor a partir del pasado día 31 los diferentes estados de alerta o niveles de alerta en desarrollo del estado de alarma decretado días antes por el Gobierno de la Nación. En concreto, Aracena está enclavada junto con todo el distrito sanitario que depende del Hospital de Río Tinto en el nivel 2 y él mismo establece una serie de medidas y de limitaciones que deben ser conocidas y acatadas por el conjunto de la ciudadanía. Además de estas medidas, obviamente siguen siendo de aplicación las que con carácter general establecía el Real Decreto del Gobierno de la Nación, especialmente en lo que se refiere a la limitación de la movilidad nocturna o el toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana y la implementación de esas medidas en la Comunidad de Andalucía que ha hecho la Junta, especialmente en lo que se refiere al cierre perimetral de la comunidad y de determinadas provincias, como es el caso de Sevilla, de Jaén y de Granada, lo cual pues ha tenido una especial incidencia en nuestro territorio, que se ha notado especialmente ya estos últimos días con una menor afluencia de visitantes procedentes fundamentalmente de la provincia de Sevilla. Igualmente está en aplicación la limitación de las reuniones tanto en el ámbito privado como en el ámbito público a un máximo de 6 personas, salvo personas convivientes. De todas estas medidas debemos de estar informados, se está informando a través de los diferentes medios porque obviamente tienen sus correspondientes excepciones. El pasado viernes celebramos también un comité de seguimiento ante esta situación, como ya veníamos haciendo en primavera, en donde estuvieron representantes del centro de salud, de la policía local y de diferentes departamentos municipales. Se analizó la situación de nuestro municipio y también se informó especialmente por la representación del centro de salud de la situación y de una serie de recomendaciones en el conjunto de nuestra ciudad. No obstante, se insistió en determinadas cuestiones, como el hecho de que la situación es preocupante, que es fundamental que todos seamos conscientes de ello, porque se está detectando que la mayoría de transmisiones del virus se produce en el ámbito privado de reuniones familiares, de reuniones entre amigos, donde se relajan las medidas preventivas y por tanto hay mayor riesgo de transmisión del virus. En ese sentido, pues se está trabajando intensamente desde los servicios sanitarios para seguir realizando pruebas diagnósticas, se van a seguir realizando en la carpa del recinto ferial, por ser un lugar más idóneo y así lo entienden ellos, aunque no obstante se han instalado unas caracolas, unas instalaciones provisionales en el entorno del centro de salud para que una vez que estén equipadas, pues estas pruebas se puedan realizar ahí. Es importante esos rastreos, el que se realicen estas pruebas, para intentar detectar los casos positivos, las personas que hayan podido estar en contacto y, por tanto, frenar la progresión del virus. En ese sentido, hacer un llamamiento especial tanto a las personas que han dado positivo como a sus familiares o personas que han podido tener contactos con las mismas para que guarden las correspondientes cuarentenas, sean especialmente rigurosos, especialmente estrictos, porque es la única forma de que entre todos podamos frenar la progresión del virus, lógicamente pues deseando su pronto restablecimiento cuanto antes. En estos momentos
pues estamos en unos niveles ciertamente altos, muy preocupantes. Los últimos datos que ha ofrecido la Consejería de Salud en la mañana de este martes, pues se habla de una cifra superior a 70, teniendo en cuenta especialmente el importante foco detectado en la residencia Reina de los Ángeles, del cual comentaré ahora algunos detalles. Se insiste desde el centro de salud en extremar las medidas preventivas, apelando especialmente a la responsabilidad individual. En lo que se refiere a los centros escolares, pues desde el centro de salud se ha valorado positivamente el desarrollo que se está produciendo, el esfuerzo que están haciendo los equipos directivos y el conjunto de la comunidad educativa para poder desarrollar el curso escolar en las mejores condiciones posibles y cuando ha sido necesario, por haberse detectado algún caso, pues lógicamente se han realizado los rastreos, las pruebas correspondientes y en su caso se han suspendido alguna clase. De todas formas, también se insistía que datos científicos avalan que precisamente la población infantil suele ser la que menos se contagia y a su vez también la que tiene menor capacidad de transmitir el virus. Por tanto, tenemos que seguir vigilantes y trabajando en esa línea. Por otra parte, comentar que aunque en el comité no se consideró oportuno, sí que vamos, o necesario, vamos porque todas las actividades y servicios municipales que se vienen prestando se hacen con las medidas de seguridad reglamentaria y por tanto son actividades seguras, pero no obstante en esta semana revisaremos algunas de ellas, especialmente las que tienen un carácter más colectivo, para que no ya tanto por cuestión de seguridad, que insisto son seguras, sino para facilitar el que haya el menor contacto o las medidas de contacto social, pues como digo, estudiaremos el desarrollo de las mismas o en su caso la suspensión temporal de las mismas, como pueden ser pues determinadas actividades culturales o determinadas actividades formativas, como por ejemplo las colectivas del aula de música, para las cuales ya se están estudiando alternativas. En ese sentido estamos también pendientes de las directrices que vaya marcando la autoridad delegada competente, que en este caso es la Junta de Andalucía, respecto al endurecimiento de las medidas si es necesario. En estos momentos, tanto el Gobierno de la Nación como el Gobierno de la Junta de Andalucía parece que están esperando la evolución y los resultados de las últimas medidas que se han implementado en estos días y que todavía es pronto para evaluar el resultado en sí de las mismas, especialmente lo que es el toque de queda por las noches o determinadas medidas que restringen la movilidad. No obstante, si las autoridades competentes estiman endurecer esas medidas, obviamente desde el Ayuntamiento de Aracena seremos leales y colaboraremos en la implementación de las mismas. Quiero comentar, para que no haya tampoco confusiones al respecto, pues que el Ayuntamiento de Aracena no puede cerrar colegios, no puede evitar que la gente venga a Aracena, no podemos obligar a que la gente se quede en casa y por tanto confinar. Eso solo lo pueden hacer las autoridades competentes, que en este caso es el Gobierno de la Junta de Andalucía o en su caso el Gobierno de la Nación. De hecho, hemos visto cómo en algunas comunidades autónomas determinadas medidas que han tomado las autoridades autonómicas han sido rechazadas por los tribunales al carecer de competencia para implementar los mismos. Por tanto, pedimos a ese respecto tranquilidad al conjunto de la población, evitar los alarmismos, las demagogias y que trabajemos unidos
en la aplicación de las medidas que van recomendando, implementando las autoridades sanitarias, los responsables sanitarios, que son los que conocen y los que en su caso determinan qué es lo que hay que hacer. Creo que hay que ser bastante rigurosos, no podemos estar a golpe de ocurrencia, sino que tenemos que mantener la calma y ser responsables a la hora de implementar las medidas que los responsables sanitarios vayan considerando oportuno. Especialmente quiero hacer también referencia al brote que se ha producido en la residencia Hogar Reina de los Ángeles, nuestro querido asilo de Aracena, como lo conocemos todos, que lleva mucho más de un siglo entre nosotros y que por tanto es una institución muy querida. Desgraciadamente ya vivimos una situación similar en la otra residencia de nuestra ciudad, en la residencia Sierra Aracena, donde se actuó coordinadamente en primavera, y en este caso pues igualmente destacar el trabajo coordinado de todas las partes para incidir e intentar minimizar en la medida de lo posible el efecto del coronavirus en la misma. Desde el pasado viernes a las 9 de la noche, la Consejería de Salud activó el protocolo correspondiente, una vez que se confirmaron, después que se había detectado un primer caso, se confirmaron 29 y otro más que se confirmó después, 30, y por tanto, como digo, se activó el correspondiente protocolo, que en este caso existe y que no existía en marzo, cuando ocurrió en la otra residencia. Ya sí que existe un protocolo establecido para todas las residencias de mayores de Andalucía y por tanto se ha actuado conforme a dicho protocolo. Obviamente, a partir de que se activa ese protocolo, se ponen en marcha los servicios sanitarios para actuar en consecuencia y también, obviamente, la propia residencia. Desde el primer momento, el Ayuntamiento de Aracena pues, se ha puesto a disposición tanto de la dirección del centro de salud, de la delegada provincial, en definitiva, de las autoridades y de los servicios sanitarios, como de la propia residencia, la directora, la trabajadora social, ofreciendo nuestra colaboración y nuestro apoyo allí donde sea preciso y en cuanto sea necesario. Quiero comentar que desde el punto de vista sanitario, el sábado y el domingo pues, se ha estado realizando por parte de los servicios sanitarios correspondientes el diagnóstico de todos los pacientes, también de la situación de la residencia, y una vez que eso ha sido así, pues se ha confirmado por parte de la Delegación Territorial de Salud lo que es la aplicación del nivel 1 del protocolo que existe para residencias. Eso supone pues el dotar de una serie de atención médica, de servicios médicos diariamente en determinadas franjas horarias, pero estando de una u otra forma cubiertos las 24 horas del día. También, lógicamente, del equipamiento y los medios económicos, los medios materiales oportunos, y intentando dentro de la propia que los ancianos pues puedan permanecer en la propia residencia. Para eso, obviamente, en este caso no se ha considerado oportuno el realizar un traslado como se realizó en el otro caso a las dependencias de la Hospedería Reina de los Ángeles, sino que se ha considerado por los servicios médicos que, teniendo en cuenta el espacio del que dispone la residencia, el que se pueda realizar la sectorización dentro de la misma residencia, separando los positivos de los negativos. En ese aspecto, como digo, se va a atender todo ahí.
Obviamente, si existe algún caso más grave, pues será derivado al hospital de referencia, que en este caso es el hospital de Río Tinto. De hecho, en la noche del viernes se derivó a tres personas, de las cuales pues ya 2 están en la residencia. Comentar también que ese nivel de protocolo será revisado continuamente, porque obviamente se hará un seguimiento médico de la situación y si la misma evoluciona negativamente, pues se elevaría ese nivel como corresponda y se arbitrarán los medios que para cada nivel establece la Administración sanitaria. Comentar que ese nivel puede variar también teniendo en cuenta, porque aunque en este momento la información que nos transmiten es de una cierta estabilidad en el estado de todos los pacientes, pero puede variar teniendo en cuenta, en muy poco tiempo, teniendo en cuenta que estamos hablando pues, de una población muy vulnerable, de una edad muy avanzada, donde la mayoría ya presentan unas patologías básicas crónicas y que, por tanto, hay que ser muy cautelosos, muy prudentes en todo este proceso que se está realizando. También desde la propia residencia, pues obviamente se está realizando un esfuerzo importante. Y ahí quiero destacar pues, las dificultades que se han tenido y que se están teniendo para cubrir determinadas contrataciones que tienen que realizarse para reforzar la plantilla, especialmente en lo que se refiere al número de auxiliares, aunque no obstante la delegada territorial se ha comprometido a que si este martes no se conseguían por la propia residencia realizar esas contrataciones, se realizarían a través de las bolsas del Servicio Andaluz de Salud por parte de la propia Consejería de Salud. En ese sentido, agradecer a la delegada pues, la magnífica disposición desde el primer momento para poner todos los medios humanos, profesionales y materiales necesarios que sean necesarios en cada momento para abordar la situación. Como decía, desde el Ayuntamiento pues nos hemos puesto, como ya ocurrió también en marzo, a disposición tanto de los servicios y de las autoridades sanitarias como de la propia residencia para cuanto sea oportuno. Estamos en contacto permanente a lo largo de todo el día con ellos, de todos estos días, y bueno, en estos momentos se le han gestionado algunas demandas que se han realizado, especialmente, en concreto esta mañana se le han suministrado 24 gafas protectoras y 12 esterillas desinfectantes y se le está gestionando la compra de algún material más que se nos ha demandado. Por tanto, vamos a estar pendientes en todo momento, como digo, para arbitrar las medidas oportunas y facilitar en la medida de lo posible el apoyo a esta residencia, que además es una residencia sin ánimo de lucro y que viene realizando pues, una labor ejemplar a lo largo de, como digo, más de un siglo, con personas en muchos casos que carecen absolutamente de recursos. En ese sentido, agradecer también a otros ayuntamientos de la comarca, teniendo en cuenta que es un centro de ámbito comarcal, pues también el que se hayan puesto en contacto con la propia residencia para ofrecer su colaboración. Desde aquí pues quiero hacer un agradecimiento especial pues a todas las personas que se han interesado, pero muy especialmente tanto a los profesionales sanitarios y al personal de la propia residencia, que está haciendo una labor y un esfuerzo realmente importante, muy sensibilizados con estas personas que, como decía antes, pues son personas muy vulnerables y que por tanto necesitan de toda la atención, de todo el apoyo y de todos los recursos para poder ser atendidos como corresponde. Y también se ha valorado, se ha planteado por parte del Ayuntamiento, lo digo porque algunas personas
nos lo han transmitido, que sí, o nos han preguntado si no se iba a hacer una actuación de desinfección por parte de la Unidad Militar de Emergencias. Nosotros se lo hemos planteado tanto a la propia residencia como a la responsable sanitaria de la misma, la Unidad de Gestión Sanitaria de Aracena, y en este momento no lo han creído oportuno porque entienden que supondría más inconvenientes que beneficios. No obstante, seguiremos pendientes en los próximos días. Sabemos que también la Diputación de Huelva va a arbitrar un servicio para aquellas residencias que puedan necesitar este tipo de actuaciones por una empresa especializada, y en el momento en que por parte de los responsables médicos se considere oportuno, pues se haría una actuación de esa naturaleza o de otro tipo, porque, insisto, la voluntad tanto de la Delegación Territorial de Salud como del Ayuntamiento y obviamente de la propia residencia, es poner todos los medios necesarios para intentar que esta solución se pueda resolver cuanto antes y con los menores efectos posibles, especialmente desde el punto de vista humano, que obviamente son los que más nos interesan y por los que tenemos que velar especialmente. Finalmente, pues hacer nuevamente un llamamiento al conjunto de la población, como decía anteriormente, a la responsabilidad personal. Hemos visto estos últimos días algunas actitudes realmente incívicas y que rondan el delito. Creo que la situación es lo suficientemente grave, lo suficientemente seria para que seamos conscientes de la misma. Estamos viendo lo que está pasando en todas partes y no podemos ser irresponsables con conductas que pongan en riesgo la salud no solo de cada uno, sino de sus seres queridos y de toda la comunidad. Por tanto, por favor, cumplamos las normas que se nos han marcado, no están fijadas por capricho, por tanto, seamos responsables, seamos generosos y apliquemos estas normas de la forma más rigurosa posible, porque es la única manera que tendremos de vencer al virus y que podamos cuanto antes recuperar la normalidad.